Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Control Alt Meet, el podcast donde realizamos entrevistas a personas relacionadas con el mundo de la tecnología, directa o indirectamente. Y en este episodio tenemos a Daniel Robledo, bienvenido, Buenas. que es programador de videojuegos, que ya eres el segundo que pasa por aquí a nivel de programación de videojuegos. Bueno, podemos decir tercero, yo creo que es tercero Sí, ya pues mira, tengo técnicamente. ahí ya vídeos que verme luego. Y bueno, ¿qué vamos a hablar en este episodio? Lo que vamos a hablar es, obviamente, de videojuegos, pero ya hemos hablado, pues en su día hablamos con Jules Caminiti del tema de videojuegos, que le dimos sobre todo tema Steam y tal. Luego también hemos tenido a Isabel Cutanda, que es más, digamos, nivel caster, y también nos metió un poquito con el tema de Technical Animator. Y contigo lo que quiero es como meternos también un poquito en el tema de diseño, ¿vale? Que es algo que yo he visto que has tocado. Por ejemplo, Sí, también en tu canal de YouTube, que he visto que tienes, que la verdad tengo que decirte que está bastante bien. gracias, Y, tío. que, Sí, y que espero que vaya subiendo, que esto al final lo de la creación de contenido sí, sí. va poco a poco, pero oye, luego está bastante bien. Y bueno, ¿qué cosillas vamos a ver para que os hagáis una idea? Vamos a ver el tema de cómo entrar en el mundo de los videojuegos. También una pequeña charla que hiciste tú del tema de lo del tema del burnout, ¿no? Que es muy Sí. recurrido en el mundo de videojuegos. Mm. Y luego algunas cosillas también que os recomiendo que os paséis por su Twitter, que es un poco los hilos que tienes de lo que vamos a hablar, que son súper interesantes, que es por ejemplo el tema de cómo diseñar un buen tutorial, ¿no? Que esto nos pasa mucho a los Sí. programadores, ¿no? Que somos muy de quitamos el tutorial, pero eso lo ha dicho alguien, ¿no? El tema de diseñar un buen jefe, por ejemplo, diseñar un inventario, acompañantes en videojuegos, etcétera, ¿no? Digamos que nos vamos a ir metiendo un poquito más como en esa capa, ¿no? De diseño, ¿vale? Pero luego también nos podemos meter algo más de programación. Lo primero, ¿Daniel o Dani? ¿Cómo quieres que te Dani, llame? Dani, mejor. Dani, Dani ¿vale? es solo mi madre cuando está enfadada. bueno, bueno, Dani, pues para la gente que no te conozca, preséntate con un poquito más de lo que te he comentado yo. No sé si ahí me he dejado algo. Nada, nada, lo has resumido un poco todo en general. Mm. Pero bueno, para hacer un poco también de hincapié, me llamo Daniel Robledo, soy programador de videojuegos, me gusta mucho el diseño. Y bueno, ahora mismo estoy trabajando en Péndulo Studios como programador y soy creador de contenido en mi tiempo libre, que es poco, pero el poco que tengo lo invierto en eso. Y trato tanto temas de programación como de diseño, pero también me mola mucho el apartado personal de una carrera en videojuegos, digamos, temas, pues eso, lo que has mencionado antes de cómo no quemarte o cómo hacer networking, cómo entrar en la industria, cómo gestionar emocionalmente este trabajo que es muy pasional y trae muchos esos desafíos emocionales. Y nada, mi historia no tiene mucha chicha. Yo soy ingeniero y he llevado un poco los videojuegos a la vez que llevaba mi carrera de la universidad. Empecé en 2018, creo, 2017, no sé, no sé ni qué edad tengo. Yo me he quedado pillado en los 19 y de ahí no paso. Pero vaya, que lleva un poco eso, la carrera de los videojuegos a la vez. No tenía muy claro en qué meterme de las dos y al final opté por la ingeniería y llevar los videojuegos de autodidacta. Y ya cuando salí de la carrera, bueno, realmente cuando estaba terminando la tuve la oportunidad de hacer un videojuego como TFG, que ya fue el primer proyecto serio porque había hecho videojuegos así chiquitos y demás, pero este fue el primero de principio a fin con un objetivo y un marketing, etcétera. Y la experiencia me gustó mucho y luego pues me ayudó a entrar un poco en la industria, que estuve ahí un poquillo de tiempo buscando trabajo y al final acabé en Péndulo y es donde llevo este último año y medio, casi 2 años. Y ahora pues eso, estoy un poco intentando en mi tiempo libre llevar los hilos de Twitter, que al final fue una forma que encontré de forzarme a aprender y un poquito a hablar, que como vas a ver no me callo, así que fue una buena manera de hablar y que la gente no fuera violento el que tuviera que escucharme. Y al final, pues como Twitter se está yendo a la mierda, pues estoy transicionando un poco a YouTube también, que es un formato que me gusta bastante más, la verdad. Tema de Twitter, la verdad es que lleva años que se iba a ir a la mierda. Siempre hay un que Sí, se va. Y luego está, creo que en su día fue Mastodon, creo que también fue, mm, ¿cómo se llama? Thread, sí, ¿no? Blue Sky y todo esto. Sí, o sea, Sí, no está la sé. plataforma siempre, está Siempre en la está, ¿eh? cuerda floja siempre. Y no Pero, sé, la verdad. pero bueno, sí, siempre está bien llevarse cosas, por si acaso, que así el Mm, día de mañana, pues hay que hacer mudanza rápida, ¿no? efectivamente. siempre, Sí, sí. siempre está bien. Tú has comentado que ahora mismo estás en una empresa que se llama Péndulos, ¿no? ¿Péndulos Game se llama? ¿Has dicho? Péndulo Studios. Péndulo Studio. Mm, Vale, entonces, claro, mucha gente seguramente estará pensando, vale, el tema de los videojuegos, del mundo de los videojuegos, que es, mm, además, tú lo has dicho muy bien, es muy pasional.
Y claro, eso también nos puede ocasionar luego el tema de burnout, que eso lo vamos a tratar después. Pero claro, lo primero es entrar. Primero hay que entrar Sí. en lo que viene siendo en la industria, ¿no? Que se llama del videojuego. Hmm. Claro, esto además, seguramente yo conozco mucha gente que cuando quiere estudiar algo, ¿no? O le preguntas, le dices, ¿tú qué quieres hacer? Pues yo quiero programar videojuegos, que es muy fácil decirlo, claro, pero ¿cómo podemos entrar en la industria del videojuego como tal? Pues es una putada, la verdad. Eh, a ver, la industria de los videojuegos tiene muchos problemas y entre ellos este último, que a poco que hayáis estado en redes sociales y demás, sabréis que estamos en una crisis mundial en videojuegos. Los seres están a la orden del día, es más complicado que nunca entrar en la industria porque hay mucha competencia y muy poca oferta. Entonces, bueno, yo lo que le diría a alguien que está, pues lo que tú dices, en la universidad, a lo mejor estudiando videojuegos o algo parecido a videojuegos, es que lo primero que tiene que saber es a dónde se mete. Eso es lo primero. Porque si ya cuando yo entré era complicado, ahora lo es aún más. Y puede ser un poco frustrante que en las universidades o en ciertos sitios te vendan el oro de que por estudiar allí y hacer contactos y tal y cual vas a entrar y que luego no entres. Porque el problema de esto es que no es un juego justo. En plan, entrar en la industria tú puedes ser el puto amo, la puta ama y hacer contactos y tener proyectos y que por azar de la vida, mientras el recruiter está mirando tu CV, le llega una notificación al móvil y ya pierde el hilo y pasa al siguiente y no entras. Y eso es muy probable que pase porque hay demasiada gente. Entonces eso sería lo primero. En el caso de que estés dispuesto a enfrentarte a este problema, pues tienes que desarrollar cierta estrategia que te permita llevarlo bien tanto a nivel técnico como emocional. Porque es un curro que bajo mi punto de vista es difícil, pero es más complicado incluso a nivel emocional que lo técnico, porque al final tú también eres programador, en plan, programar es sota caballo rey, en plan, si no compila, no compila. Pero en videojuegos entrar en la industria es una escala, todo es una escala de grises. Entonces tienes que estar preparado para que a lo mejor tu sueño no se cumpla o tu sueño tenga que estar tienes que estar preparado para dejarlo como plano secundario, que es algo que no se habla mucho, pero que es totalmente lícito el tú no estar full time a videojuegos y llevarlo como hobby, que me parece una cosa bastante sana. Pero por echar un poco de luz a este pozo, yo creo que la clave para entrar en videojuegos sería, primero, prepararte, o sea, aprovecharte de la regla del 80-20, que nos dice que el 80% de los resultados viene por el 20% del esfuerzo, y saber hasta dónde tienes que aprender, porque no hace falta que sepas de todo para entrar en la industria. Mucha gente veo que se tiene visión de túnel, todo, ¿no? sí, con las habilidades técnicas sobre todo, ignora otras cosas como el networking o la gestión del estrés o la comunicación, la proactividad, etcétera. Entonces, primero recomendaría que tuvieran una base sólida de conocimiento técnico, que aquí entra en juego el saber a qué te quieres dedicar dentro de un videojuego, porque un videojuego son millones de disciplinas, Tiene que es muchos lo... roles hoy en día, además. Exacto, sí, sí. Es lo bonito de este producto artístico y es que es el trabajo colaborativo de mucha gente muy distinta. Entonces, si sabes más o menos si quieres ser programador, diseñador, technical artist, environment, lo que sea, pues tienes que aprender, obviamente, tus bases. Es importante que aprendas disciplinas cercanas para poder comunicarte con ellos o para poder hacer tareas que no te corresponden tanto a ti, pero que tienes que hacerlas igualmente. Y luego te centres ya en intentar destacar de alguna manera. Y bajo mi punto de vista, tú puedes destacar de dos formas, o siendo el mejor o siendo distinto. Y creo que ser distinto es mucho más fácil que ser el mejor, porque por mucho que tú te esfuerces, hay siempre una persona que se va a esforzar más que tú. Entonces, si por ejemplo, imagínate que tú eres un recruiter y tienes que contratar a una persona y te llegan millones de currículums Claro. en un día, ¿en cuáles te vas a fijar? ¿En los que tienen 15 años de experiencia o en el que te ha enviado un currículum en formato vídeo que además tiene un minijuego y el minijuego es pues una especie de juego narrativo que te explica por qué esa persona es perfecta para ese puesto, ¿no? Imagínate que una empresa está buscando a alguien atento a los detalles y que valore el game feel, porque lo pone en su página de valores de la empresa, ¿no? A ti te puede venir una persona con 15 años de experiencia en un real, pero que si tú ves sus juegos y son todos feísimos de la hostia, Claro. probablemente no te apetezca mucho contratarlo. En cambio, si te viene una persona con 2 años de experiencia y te hace un juego lleno de detalles y con un montón de animaciones y efectos, etcétera, probablemente te llame más la atención porque es precisamente lo que buscas. Y eso te hace separarte un poco de la marea de currículums que es, pues eso, la industria. Entonces mi consejo sería un poco ese.
Obviamente, estudia las habilidades técnicas porque son importantes. O sea, si buscas curro de programador sin saber C++ o Unity o lo que sea, no lo vas a encontrar. Pero tampoco te ofusques en saber todos los tipos de delegados, todas las referencias, que si no sé qué, que si los test script, no sé cuánto, si no sabes comunicar una idea, ser proactivo, ir a un evento y hablar con desconocidos, tener el valor de presentar una idea a tu jefe, aunque no es lo que te han mandado, cosas así, porque yo creo que es una manera mucho más efectiva de encontrar curro así. O sea, proactividad, básicamente. Sí. Claro, Definitivamente. además, mira, has dicho antes una cosa que yo creo que es lo que diferencia con el mundo de los videojuegos a la programación, digamos, estándar, y que es la que hay que tener mucho cuidado, y es de que mucha gente, la que entra en videojuegos, entra mucho por pasión. Es decir, no quiero decir que los programadores, es decir, a mí me gusta mi trabajo, pero no es lo mismo, ¿vale? Porque es como, normalmente la gente cuando es de programación de videojuegos, es como que lo han mamado de pequeño, ¿no? Lo típico, ¿no? Pues mira, yo es que jugaba la Play 1, la Play 2, buah, siempre me ha encantado, ¿no? Entonces como que tienen eso así muy latente y claro, entras al otro lado y ves que no es tan fácil, ¿no? Esto yo me acuerdo que lo vi en su día para hacer un paralelismo, ¿no? Creo que fue con el tema de la veterinaria, ¿no? Que son personas que aman o sea, aman los animales. Y luego esas personas tienen que matar animales. Es decir, es como un poco. Es un poco raro, ¿no? Entonces, con los videojuegos, a ver, no voy a decir que es lo mismo, pero quiero decir que al final estás haciendo cosas que son muy de estrés y que a lo mejor eso que estaba al principio, ¿no? Que te gustaba tanto, a lo mejor hay gente que seguro que le ha dejado de gustar, seguramente. Sí, no, totalmente. Creo que no conozco ni un solo desarrollador que no haya dicho, pues a mí ahora ya no me gusta tanto jugar. Exacto, ahí está el tema. Entonces, claro, yo creo que ahí está un poco el tema de que hay que entrar con cuidado con el tema de los videojuegos a nivel de desarrollo, por ejemplo, porque es algo que quema mucho. Creo que se ha escuchado muchas veces noticias de... Creo que para sacar un juego han tenido que estar los desarrolladores 14 o 15 horas, que es el famoso crunch, ¿no? Creo que se llama así, crunch. Desde luego, sí, crunch. Que es básicamente, vamos, a mí me dice mi jefe de trabajar 14, 15 horas y le digo, pues hasta luego, básicamente. Pero yo me lo puedo permitir ahora mismo, pero un desarrollador de videojuego que tiene que sacar un juego, ya sabéis que es... pues tiene que ser muy perfecto, y lo que tú decías, ¿no? Que es que ya no vale con que el juego arranque o que haga 4 cosas, es que encima tiene que gustar. ¿Qué es eso? Tiene que estar pulido y todo el rollo. Tiene que tener una experiencia de juego muy buena. Y hoy en día, claro, encima con toda la cantidad de videojuegos que salen, que es que ya salen videojuegos básicamente cada 2 días, o sea, prácticamente casi al día. Entonces, claro, hay que saber diferenciarse, hay mucha competencia, etcétera. Claro, y luego también en este mundo de los videojuegos, que hay una cosa que también comentaste, creo que fue en uno de tus hilos, o no sé si fue un vídeo de YouTube, creo que fue en un vídeo de YouTube, el tema del conocimiento en T, ¿no? Porque claro, tú has dicho antes que está bien el tema de, o sea, que no hay que tampoco especializarse, que hay que saber un poquito de todo, ¿no? Digamos. Sí. Eso es lo que se llama el conocimiento en T, que eso lo explico brevemente porque eso además lo expliqué yo hace poco en una entrevista con Antonio Leiva, que básicamente es, tú te puedes especializar en algo, ¿no? Es decir, porque esto siempre es un poco el de especializarse o saber un poco de todo. Y básicamente, pero saber un poquito de todo, ¿no? Es decir, pues en el caso de los videojuegos soy muy bueno técnicamente, pero pues sé un poquito, como tú decías, ¿no? Tema marketing, un poquito networking, también pues, por ejemplo, algo de diseño. Es decir, un poquito, ¿no? Que sería lo que viene siendo la barra de arriba de la T, y luego tu especialización, que sería pues la T, digamos, el palito, ¿no? Entonces, este conocimiento en T, en el mundo de los videojuegos, ¿cómo lo ves tú de importante? Yo lo veo crucial, vaya. En plan, me parece una cosa que hay que grabarse a fuego, porque sirve tanto en el mundillo indie, que es más bien el ejemplo que has puesto tú, de saber hacer videojuegos, pero también sabes de marketing y sabes de redes sociales y sabes de economía y demás. Hay una chica en Twitter que se llama Jackie Martin, cuyo todo spiel que se dice es la importancia del marketing y cómo muchas empresas de videojuegos indie se van a la mierda con juegazos, ojo, por no saber llevar el marketing. Porque tú imagínate cuántos juegos mejores que Hollow Knight han salido y nadie los ha oído nunca. Claro. Sí, porque no tienen campaña de marketing ni nada. Recuerdo un caso en España que dio mucha pena de un estudio, no me acuerdo el nombre, pero el caso es que el estudio se lo curró muchísimo y sacó un juego muy bueno,
con toda la mala suerte de que el día que salió el juego publicaron el tráiler del Tears of the Kingdom. Y creo que tiene 10 reviews en Steam. Y es una empresa más o menos seria de rollo. Su último juego tuvo un mogollón de ventas y tal y cual. Y ahí es donde dices, tío, no te puedes centrar únicamente en una cosa, porque hay un montón de disciplinas cercanas al videojuego que son igual de importantes. Claro, es que es eso. O sea, tú puedes hacer un juego de 10 que si te has centrado, no, pero es que fíjate, va a 60 FPS justo y tal. Digo, sí, pero que es una mierda el juego. Es decir, Sí. no me entretiene. O si es perfecto y es divertido, pero es que no tiene nada de recorrido. Es decir, yo qué sé, pues lo que tú decías, es que el marketing ha sido nulo, ¿no? O encima que lo ponen sobre uno que es muy esperado, yo qué sé, imagínate un Elden Rings, por Claro. así decirlo, y claro, la gente va a decir, coño, pues voy a jugar a este. Esto ha pasado mucho también, no sé si lo has visto con el tema de las películas. Que Sí, a lo que se mejor hay. solapan entre ellas, sí. Claro, que lo que hacen es, pues no sé, esperamos 3 meses. Y a lo Sí, mejor la son película ya retrasos está hecha. estratégicos. Sí. Claro, o sea, eso también es inteligente, ¿no? Es decir, y eso también es tema marketing, que no es de videojuegos. Es decir, a nosotros los videojuegos decimos, oye, pero si esto ya está, pues sácalo. No. Claro. Es que hay que sacarlo en el momento justo. En el momento justo, sí. Que ahí está. Y lo que comentabas también de en empresas, de saber de diseño y demás, es igual de importante porque al final tú piensas que si a nosotros que somos programadores nos mandan una tarea que involucra el trabajo de otra disciplina cercana a la nuestra, como puede ser Tecar o animación, Sí. y tú y yo no tenemos ni idea de lo que es un animation blueprint o de qué es un blend space o cosas así, si el animador en cuestión nos tiene que estar explicando todo el rato Claro. conceptos, la comunicación no fluye esto. Entonces, lo que tú comentabas, perfecto, en plan, tú tienes que elegir tu especialidad, pongamos que es, por ejemplo, programación, y saber un poquito ni que sean los conceptos principales de todo lo que esté cercano. No hace falta que sepas de Sí, no hace todo. falta de todo. No tiene que ser una T enorme. Claro, Así, claro, digamos, porque es ¿no? imposible. Obviamente no tiene sentido, a no ser que te guste a ti personalmente, que una persona de characters sepa de producción. En plan, no hace falta, pero si alguien de QA no sabe un poco de diseño, va a ser muy difícil que reporte bugs que no sean técnicos. Igual que si una persona de, yo qué sé, eso de TechArt no sabe conceptos como los blueprints de programación, se le va a hacer muy difícil implementar cosas en motor y solamente se va a ver su efecto en su burbujita. Entonces, pues eso, dedicarle tanto tiempo a tu especialidad como a disciplinas cercanas para poder eso, comunicarte con tus compañeros de forma más efectiva. Sí, eso yo es una cosa que recomiendo en general, porque no sé si lo has visto tú alguna vez, que siempre está como ese debate, ¿no? De yo me hago especialista en algo, imagínate, en el tema, vamos a decir, de videojuegos, imagínate, tema Unity. Vamos a decir, Unity, buah, soy experto en Unity, buah, Unreal, no me gusta, pero de Unity soy el puto amo. Claro, ¿qué pasa? Imagínate como esto que pasó de Unity, ¿no? Que hubo mucha polémica. Ya ves. Y fíjate, y ahora yo qué sé, no puedes usarlo o no tienes licencia o pasa lo que sea, ¿no? Entonces, claro, yo cuando veo mucho eso es que te juegas todo a una carta. Es decir, ¿te puede salir bien? Sí, por supuesto. Pero es que te puede salir mal, básicamente. Es como yo, por ejemplo, con el tema de los frontes, ¿no? Está Angular, React, tal, es decir, te puedes poner en uno, pero también tienes que saber un poco en general, es decir, al final todo es de la misma base. Entonces, yo siempre recomiendo eso, es decir, no tienes que saber, por ejemplo, no tienes que saber un marketing aquí como si fueras a hacer una campaña, pero por lo menos tener en cuenta cosas, ¿no? O el tema del networking, que yo creo que eso es muy importante y a los programadores se nos olvida, ¿eh? Sí. Sí, ¿no? El tema también de saber expresar nuestras ideas, ya no solo a alguien desconocido, sino a tu propio equipo también. Claro, para que se reciban bien, que luego en las empresas hay mucho teléfono escacharrado Claro, y es importante. A mí me han dicho que funciona así. Digo, no, va así. Cosas así, claro. Tal cual. Y claro, luego también en el mundo de los videojuegos, una cosa que lo hemos comentado ya, que es el tema del crunch. Claro, esto también genera mucho, está relacionado mucho con el tema del burnout, ¿no? Que muchas veces la gente de tantas horas que está y a lo mejor pues saca un juego, imagínate, como hemos dicho antes, ¿no? Y a lo mejor ese videojuego pues no tiene las ventas esperadas o el tema de la crisis que hay actualmente. Claro, eso nos produce un poco burnout que en el tema de los videojuegos yo creo que se acrecenta un poco más por esa pasión inicial con la que entramos, digamos, en el mundo de los videojuegos, ¿no? Porque ya venimos con esa pasión, ese gusto, ese amor por el mundo de los videojuegos. Entonces tú hiciste una charla sobre esto, ¿verdad? Sí, hace poquillo.
¿Y qué nos recomendarías para, digamos, controlar? Porque esto no es una pastillita, esto lo hablamos en su día con una psicóloga, esto no es una pastillita y se te pasa. O sea, esto No, es un trabajo. es un trabajo, digamos, de sprint, o sea, de fondo, tienes que ir poco a poco, tienes que saber identificarlo, que eso yo creo que es súper importante, porque yo creo que de primera no sabes que tienes burnout hasta que dices, hostias, es que estoy agotado, básicamente. Tal cual. Entonces, ¿cómo es el burnout en la industria del videojuego? Pues eso es básicamente el día a día. Tenemos un problema muy grande en la industria. Tenemos varios, pero el primero de ellos es lo que tú comentabas de que es muy pasional y el tú descubrir que una pasión que tienes no es tan buena como querías es una pérdida de identidad, que es de lo peor que le puede pasar a una persona. Y también te digo que tenemos el problema de que en videojuegos las condiciones son una mierda. Entonces, si yo estoy trabajando 14 horas pero gano 100.000 euros al año, a lo mejor no me duelen tanto, pero es que en videojuegos curramos mucho, curramos mal y cobramos poco. Lo cual no tiene ningún sentido, en plan, eso es un tema que daría para otro podcast, pero sí, yo creo que es algo que se tiene que enfrentar todo el mundo en algún momento de sus carreras y cuanto antes lo abordes y construyas procesos mentales que te hagan que esto sea más corto y menos intenso, mejor. Y bueno, lo que comentaba un poco en la charla es que muchas veces siento que abordamos este problema desde un enfoque un poco incorrecto, porque todos sabemos que currar 14 horas es malo. Quiero decir, nadie es tonto, ¿vale? Claro. Y todos sabemos que tener todos los hobbies enfocados al curro, como hago yo, en plan es malo. Todos lo sabemos eso. El problema es que si tú abordas estos problemas centrándote en lo que se ve superficial, no vas a solucionarlo, porque si a ti te salen malas hierbas en un jardín y tú las malas hierbas las cortas, ¿qué pasa? Que vuelven a crecer. Que vuelven a crecer. En cambio, lo que tienes que hacer es arrancarlas de raíz. Entonces yo siento que muchas veces quemarte no es tanto un problema en sí mismo, sino es una consecuencia de un problema interno que tienes. Y lo que comentaba en la charla es que yo he identificado 3 causas principales, tanto en mi experiencia como haciendo research y demás, que son sentir que no somos suficientes, miedo a la pérdida y un mal manejo de la seriedad en la industria del videojuego. Por hacer así un poco resumen rápido y no irnos por las ramas, el tema de no sentirnos suficientes creo que viene dado sobre todo porque no tenemos una definición de qué significa ser suficiente. Y si tú no sabes cuántas horas al día o a la semana son suficientes para ti, ese número tiende a infinito. Y te vas a tu casa después de haber trabajado 14 horas y aún así no te sientes suficiente. Entonces, este problema se soluciona en 2 fases. La primera es, obviamente, escribir qué es suficiente para ti. Quizá para ti es currar concentrado tus 8 horas y luego no pensar en el curro más adelante. Y la segunda fase es establecer límites. Aquí es donde entran los depende de cada persona y cada situación, porque a lo mejor yo estoy en una posición privilegiada en el que puedo decir no voy a terminar esta tarea hoy, la voy a terminar mañana, pero otra persona no, por su situación. Entonces yo eso lo entiendo y simplemente hay que intentar encontrar el punto medio de dónde estableces el límite sano para no volverte loco y no sobrepasar esta definición de ser suficiente que comentaba. El tema del miedo me parece el más interesante porque el miedo es un sentimiento muy útil pero muy difícil de saber utilizar bien. Y el miedo tiene un problema muy grande y es que suele venir con un montón de máscaras y telarañas que hacen que parezca más aterrador de lo que realmente es. Entonces, la primera pregunta que animo a la gente a hacerse es si está quemada, si le tiene miedo a algo. Y esto pues, puede ser miedo a un suceso en concreto, como por ejemplo me van a despedir, miedo a perder parte de la identidad, como comentábamos antes, no soy buen programador, o miedo a lo que van a pensar los demás, ¿no? Si fallo en esta tarea, todo el mundo va a ver que soy un fraude y me va a dejar de querer o me va a dejar de admirar o lo que sea. Entonces, una vez que tienes identificado el miedo, pues hay que atacarlo de una manera distinta. Si a lo que le tienes miedo es un suceso, tienes que ver realmente si ese suceso es tan importante como tú piensas y en el caso de que sí lo sea, explorar tanto cuál es el mejor escenario posible como el peor, porque muchas veces nos pasa que el peor escenario posible es malo, pero una vez que lo vemos deja de ser tan malo. Quiero decir, es malo que te despidan, no es bueno, nadie quiere que le despidan, pero igual que te despidan y que te vayas al paro unos meses, descanses y luego encuentres otro curro, no es tan aterrador como pensar me quedo sin trabajo y me voy a vivir debajo de un puente. Claro. Sí, que lo solemos pensar, ¿no? Claro, Claro. es que el problema yo creo que también muchas veces es que la gente no lo identifica. Sí, es complicado saber identificar el miedo porque te hace explorar sentimientos que no son cómodos.
Quiero decir, Claro. lo primero, lo que has dicho tú antes es totalmente verdad, que muchas veces nos quedamos pillados en el primer paso, que es saber si estamos quemados. Y esto es totalmente trabajo de exploración. En plan, a mí, por ejemplo, me pasa que no es que me queme odiando el curro, sino que simplemente pierdo el interés. Claro. Pero hay otra gente que se pone triste o se enfada. Entonces, una vez que tienes eso, ya es, hostia, aquí hay algo que explorar. Y es algo que explorar probablemente sea miedo. ¿Miedo a qué? Pues ahí es donde entra el trabajo de le tengo miedo a que pase algo en concreto, a lo que piensen los demás, etcétera. La tercera razón por la que creo que nos quemamos en general es porque tenemos un mal manejo de la seriedad en videojuegos. Y es como, o bien somos ese tipo de persona que se toma todo ultra mega en serio, y es rollo, no, tiene que estar todo perfecto y hay que estar aquí, no se puede hacer una broma porque este trabajo es muy importante, el rol social que cumplimos, hay mucho dinero, no sé qué. Y a ver, yo tengo la opinión de que si una cirujano falla, pues es mucho más putada que una diseñadora haga una mecánica que no está tan guay, porque en el peor de los casos va a haber gente rica que es menos rica, y en el primer caso pues, se muere una persona. Entonces, no hay que tomarse todo tan en serio, yo creo. Hay que encontrar el punto medio de no ser un pasota, porque no hay que pasar del trabajo, nuestro trabajo es importante y hay que hacerlo. Y es cierto que los videojuegos cumplen un rol social y eso es verdad. A mí me han sacado de épocas muy oscuras de mi vida y sé que a mucha gente también. Pero tampoco hay que irse al otro extremo de que todo tiene que estar perfecto y no se puede hacer ninguna broma ni nada, porque los videojuegos tienen una cosa muy mala y es que no se acaban nunca, se dejan de hacer. Sí, Entonces además siempre no... está como esa mejora constante, Sí, sí. básicamente, de no, siempre hay un algo. Siempre es un pulir algo, siempre es un vamos a añadir esto, una idea loca. Oye, podemos hacer Sí, tal. molaría esto, sí, tal cual. Y además, yo creo que esto pasa mucho, sobre todo en temas de. Bueno, en triple A pasará, obviamente. Pero también en mucho tipo juegos indie, ¿no? Que digamos, cuando hacemos algún proyecto, digamos que le tenemos mucho cariño, pues como que le tendemos a mimar más, Sí, ¿no? Es es nuestro decir, bebé. Sí, que exacto. no tenemos límites externos, porque muchas veces cuando un triple A tiene detrás Claro, mucha gente. una Sí, propiedad intelectual o unas deadlines que dicen, ya está, se acabó, por sí. favor. Pero el Esto indie para es DLC como, ya. claro, Eso. tal cual. Sacamos 72 DLCs y ya está, no os preocupéis. Mm. Claro, y luego con lo que decíamos del burnout, yo una cosa que, bueno, yo creo que esto ya lo comenté en su día, porque yo también sufrí burnout en su día, no en el mundo de los videojuegos, pero burnout Sí, en pero general, es lo mismo al final. Pero yo siempre digo que hay que saber pillarlo a tiempo. Porque esto es lo típico de, bueno, no me pasa nada, no, esto es una época. Eso se va alargando, se va alargando, se va alargando. Y sí, llega tal un cual. momento, yo recuerdo que había tardes que me tiraba toda la tarde, digamos, durmiendo, digo, pero porque no podía más. O sea, porque era un cansancio extremo. Digo, es que no podía ni levantarme ya del cansancio. Y ya llega un momento que empiezas a, no digo odiar, pero es como, estás en el trabajo y estás de mal humor, no rindes. Entonces, claro, y eso, pues eso decía yo, ¿no? Que en el tema de los videojuegos yo eso lo veo aún más peligroso, ¿no? Porque es en plan de, empiezas a rechazar algo que amas, ¿no? Claro, Que sí, sí. entraste por eso, precisamente. Entonces, yo pienso que eso, que hay que saberlo identificar y por supuesto siempre el tema de ayuda psicológica, que eso creo que es algo que, bueno, creo que hoy en día se va teniendo, o sea, menos, ¿cómo decirlo? Sí, Eh, estigma al Menos respecto y estigma, todo eso, sí, sí. exacto. Pero bueno, yo siempre digo que si lo sabéis identificar a tiempo, pues lo podéis detectar y ya digo, minimizarlo. Esto no es vas a hablar cuatro ratos con un psicólogo, por ejemplo, o vas a descansar una tarde y se Y te ya está pasa, bien, ¿no? ¿no? Es trabajo, sí. A ver, Exacto, lo es bueno de lo trabajo. que tú dices es que en el peor de los casos de que estés abordando el problema demasiado pronto, estás construyendo habilidades mentales que te van a servir Exacto. cuando pase de verdad el problema, si es que pasa, así que tampoco tienes nada que perder. La autoexploración y autoconsciencia casi siempre es positiva, sin tampoco llegar a extremos de cuestionar todo lo que haces o piensas, pero sí viene bien de vez en cuando, aunque sea una vez a la semana, una vez al mes, preguntarte cómo estoy. Claro. Pero preguntártelo seriamente, en plan de escribirlo en un sitio y decir, tengo energía, estoy contento, a lo mejor mis tareas no me gustan tanto, pero tengo ganas de hacerla porque son un reto, he hablado con personas esta semana, he hecho ejercicio, etcétera, porque si no entras en una bola de nieve y la gente que está triste, yo he estado muy triste en muchas épocas y la gente que está triste, sabemos que estamos tristes, pero cuanto más triste estás, más cuesta dejar Sí. de estarlo, en plan. Exacto. Además que una cosa que pasa es como que lo aceptamos. En plan Ya de, ves, sí, bueno, es sí. que, bueno, pues es que, ¿qué hago, no? Bueno, no hay otra opción, bueno, ya pasará.
Ese Tal tipo cual. de cosas. Eso es lo que hay que evitar. Sí, totalmente verdad, tío. Y metiéndonos un poquito en el tema videojuegos a nivel de programación, un hilo que vi tuyo que es muy interesante, que es el tema de la programación orientada a objetos, básicamente. Que esto además se ve mucho a nivel de programación y es algo que a mí incluso me han llegado a preguntar de, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿No? Es decir, el tema de dividir todo en objetitos es muy bonito, pero luego a nivel funcional, claro, mucha gente pregunta, es como cuando lo de las matemáticas, ¿no? ¿Y esto para qué lo voy a usar? Claro. En el tema de videojuegos, ¿se utiliza la programación orientada a objetos? Sí, todo es programación orientada a objetos prácticamente, tanto en Unity como en Unreal, que son los motores que toco yo, pero sé que en Godot y en GameMaker y demás, todos son objetos. Todo en un juego es un objeto, porque como son tantas disciplinas distintas, tú necesitas que un programador tenga su struct de datos tranquilamente y que alguien de Enviro tenga un barril. Y no podemos, no pueden ser la misma cosa. La misma entidad, necesitamos que sean dos elementos distintos porque igual yo tengo que serializarlo para guardarlo y el de Enviro necesita texturizarlo y son dos procesos totalmente distintos, ese tipo de cosas. En Unity, si no me equivoco, César, ¿no? Sí, Que claro, César sí tiene tema de programación orientada a objetos. En Unreal, C++, ¿puede ser? ¿O C++? sí, este más. Y también tiene objetos. Sí, lo que pasa es que lo tiene un poquillo distinto, en plan, el Sí, C++ es más... puro lo tiene, pero no tan potente, y Unreal tiene como capas por encima. Entonces hay conceptos que se aplican igualmente, pero los métodos son distintos. Y Hay en cosas Go... como que Ah, sí, sí. en Godot no tengo ni idea, tío, porque no lo he usado y Mm. no sé decirte. Bueno, en Te voy a decir Godot que no sé cómo será. No sé ni en qué está ahora mismo, si te digo la verdad. No creo sé que en qué tiene el estará. lenguaje propio, ¿no? Bueno, lo de que se llame Godot no es Go, en plan, no lo No, sé. no lo sé, no, Es yo que creo que no. No lo sé, no tengo ni idea. Pero bueno. sí, Y bueno, luego otro hilo también que vi interesante, que lo hemos dicho antes, es el tema de diseñar un buen tutorial, ¿no? sí, el gran... Cuántas veces hemos visto en un videojuego el típico tutorial? Además, que a mí es una cosa que me parece muy curiosa, porque cada uno lo hace a su manera. Es decir, en tanto videojuegos grandes como en pequeños, pues cada uno lo hace a su manera, ¿no? O te pone pues una pantallita, digamos, de inicio, o te pone explicación, 4 cosas, un personaje y ya está, ¿no? Cosas así. ¿Cómo se puede diseñar bien un tutorial? Pues este es un tema que me interesa mucho porque creo que es algo de lo que pecamos mucho haciendo videojuegos y es como uno de estos temas que unen mucho las dos disciplinas en las que me muevo yo, porque yo al final soy programador gameplay, que es la parte de programación de videojuegos que está más cerca de diseño, y como en Péndulo al final no somos muchos, pues aunque soy programador gameplay, hay veces que hago cosas de technical design o lo que sea porque prototipo cosas que luego se van a usar más adelante. Entonces como que tengo ahí los dos frentes y los tutoriales es una de esas cosas que tienes que tener en cuenta. Tanto que funcione bien, porque es lo primero que van a ver los jugadores, que es Sí. pura programación, que se entienda bien, que es puro diseño, y todo el puente que hay entre medias, ya sea de game feel, de narrativa, etcétera. Entonces, creo que lo primero que habría que hacer para diseñar un buen tutorial es darle los suficientes recursos que se merece. Porque muchas veces es como haces un juego y lo último que haces es el tutorial. Y a ver, no te digo que hagas lo primero el tutorial, porque si no tienes definido los pilares y el bucle de jugabilidad es imposible hacer un tutorial, pero no lo dejes para el final, porque como lo dejes para el final va a ser una mierda. Entonces, lo primero sería dedicarle recursos y después yo creo que hay que ir un poco como en un tira y afloja con la jugadora diciéndole, vale, te estoy enseñando algo, te estoy dando libertad para usarlo, llevar un ritmo más o menos aceptable, porque claro, tú no le puedes presentar a un jugador 20 mecánicas a la vez, porque probablemente se agobie. Claro. Si ahora te coges y te instalas Oxygen Not Included, que es un juego que me encanta, y hables 3 menús, vas a decir, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? Porque te pone que si el oxígeno, que si la presión, no sé qué, y es porque no hay una guía clara. En cambio, te hables Plantas contra Zombies, fíjate si tiene años el juego, Sí, sí. y Ese es, es uno que estaba pensando, fíjate. sí, es el mejor tutorial que yo he visto en mi vida, y el tío tiene una charla que se llama Cómo enseñó a mi madre a jugar Plantas contra Zombies, que es brutal en ese sentido, y es como el tío te va poniendo niveles que son interesantes en sí mismo y que cada uno te está enseñando un concepto distinto del juego. Pues a lo mejor uno tiene solo una fila, el siguiente tiene 3 filas, te introduce una nueva planta, no sé qué. Y esto, aparte de ser bueno a nivel de puro aprendizaje, también hace que el juego sea más divertido, porque no sé tú, cuando aprendes cosas nuevas de programación, si te pones full estudiar cursos o vas pillando una lección, haciendo un mini proyecto, poniéndolo en práctica, no sé qué, porque es un poco esa dualidad de hay gente que prefiere todo puro texto
y gente que prefiere pues ir aprendiendo poco a poco, pero en general no hay mucha gente que entra a un videojuego para aprender. Entonces, Claro. el esquema este de ponerle... No quiero aquí decir cosas que no sean verdad, pero yo tengo un mal recuerdo de los tutoriales del The Witcher 3, porque recuerdo que era pantalla de texto tras pantalla de texto, que si la alquimia, que si no sé qué. Sí. Y claro, si te flipa, pues a lo mejor entras, pero el 99% de la gente ya no es que lo deje, es lo que has dicho tú de que se lo salta. Sí. Y hay mira, gente yo que como... se lo salta, literalmente. Además, a y mí es una cosa que como programador me dolería de hacer algo y que luego la gente lo pasase. Un poco como la gente que hace las introducciones en Netflix, que luego te pone eso de omitir introducción. Tal Pues cual. un poco al mismo nivel, Sí, diría tío. yo. Es lo Porque- típico de que tienes un Sí. formulario que pone no sé, no introduzcas este carácter, no sé qué, Y y pum. le dan error y te mandan la incidencia de, oye, ¿por qué da error? Cabrón, que lo pone ahí. Pero es que nadie lo va a leer. Claro, ese es el tema. Entonces, luego con el tema de los tutoriales, el que estabas hablando antes, el de Plantas vs Zombie, yo creo que es el ejemplo claro. Porque al final es un poco eso. Y luego también hay como... no sé si de qué piensas de esto, de que hay como veces que te van diciendo constantemente cosas como recordatorios, pero muy sutiles. Creo que es, por ejemplo, cuando te quedas atascado en algo, te dicen pulsa círculo para no sé qué. ¿Sabes? A veces son sutiles, pero claro, eso es ya cuando pasa tiempo. Y luego, claro, también es muy importante, yo creo, el cómo lo introduzcas, ¿no? Porque, claro, poner ahí un texto de esto hace esto, no sé qué, tal. Sí. En algunos sitios o en algunas ocasiones, pues, oye, mira, no te queda otra. Pero introducirlo de una forma curiosa, ¿no? Pues eso, ¿no? De cómo te lo explica, cómo te lo introduce, o con una misión, por ejemplo, para que te lo explique concretamente y dices, ah, vale, esto funciona así, ¿no? Ese tipo de cosas. Que luego también hay juegos que yo creo que ahora mismo no recuerdo, pero Dark Souls tiene tutorial. Porque el Dark Souls, el tutorial ya es un desafío. Sí, tiene prácticamente. mensajillos en el suelo que al menos te explican los controles. Sí. Pero es muy buen ejemplo ese porque Dark Souls es un juego que tiene una jugabilidad muy suya y muy única. Sí. Y ojo, en mi punto de vista muy disfrutable, yo soy súper fan, pero la primera vez que lo jugué lo dejé. Claro, La primera sí, vez que jugué Dark sí, Souls sí. 3, jugué media hora y dije, no entiendo qué está pasando. Y me fui a jugar al The Witcher, tal cual, y vi los tutoriales del The Witcher y dije, hostia, esto es la misma mierda, pero con otro color. Y volví a Dark Claro. Souls y ya aprendí a jugar. Pero claro, te plantean ahí un sistema de combate tan obtuso y tan poco intuitivo de tengo que esperar tanto entre los ataques, me matan de un toque, esto qué mierda es, no sé qué, sin ningún tipo de introducción. Y claro, es cierto que esto es la experiencia que quiere From Software, claramente, porque todos sus putos juegos son así. Sí. Entonces, ahí entramos en la discusión de dualidad entre qué es bueno objetivamente para el público y cuáles son las intenciones del desarrollador, porque igual que The Last of Us 2 te quiere hacer sentir mal, eso es la intención del desarrollador y no es que esté mal. Pero a lo mejor que una persona se frustre jugando a Dark Souls 3 es la intención del desarrollador y sí está mal para esa persona, pero no para otra. Yo disfruté de morir en Dark Souls, pero conozco mucha gente que dice, hermano, yo no vengo a jugar a sufrir. Entonces lo que dices tú es súper importante de cómo lo presentas. Claro. Porque al final una pantalla de texto es un método malísimo para que el jugador aprenda algo porque no se lo va a leer. Sí. Es que de verdad que no se lo leen. Y lo peor es cuando son tochazos. Que son de estos que incluso... Yo he visto incluso que scrolleas, sí, sí. Exacto. Que incluso llegas a scrollear y empiezas a... Joder, ¿ves? O sea, hay gente que seguro que se lo salta, o sea, seguro. Y ya cuando te dicen eso de saltar tutorial... Bueno, también puede ser porque haya jugado antes o lo que sea. Pero claro, es eso, ¿no? Entonces yo creo que es interesante el tema de diseñarlo bien. Y sobre todo yo diría eso, en el mundo de los videojuegos es cómo lo integras. Si lo sabes integrar y lo sabes meter en el mundo y digamos no lo sacas, yo creo que es la clave, básicamente. Que además está súper divertido. A mí por lo menos me parece de las cosas más interesantes de diseñar y cuando juego... Antes me parecían aburridísimos los tutoriales, pero ahora cuando juego siempre me mola mogollón ver, hostia, pues aquí te están introduciendo esta relación entre personajes y aquí te están introduciendo esta mecánica. Es cuando lo haces dices, joder, lo que hablábamos antes de cómo te cambia la visión artística del producto cuando entras a trabajar dentro del medio, empiezas a apreciar la genialidad que son algunos tutoriales, pues eso, como el de Plantas contra Zombies o otros ejemplos que no me vienen a la cabeza. Factorio también está bastante bien, por ejemplo. Y otra cosilla también que vi, que me pareció interesante, es el Game Feel, que si no me equivoco, vale, ahora mismo lo digo de memoria, es como esa sensación al jugar, ¿no? De cómo nos... digamos, cómo jugamos y cómo nos vamos sintiendo. No sé si es esto exactamente ahora mismo.
Sí, sí, tal cual. Es un poco tanto la sensación emocional como física. De cuando tú estás jugando con el mando, el ejemplo más práctico es lo que sacó Sony con la Play 5, de que el mando vibra Mm, haciendo, o sea, imitando lo que está ocurriendo en el juego, que los gatillos están duros, pero también es el apartado emocional. mm, De a ti te ponen a Malenia sin música y no es tan impactante como con música. claro. Ese tipo de cosas, sí. ¿Y algún ejemplito más de, por ejemplo, de Game Feel? O sea, también, Mm. por ejemplo, a la hora de mover un personaje, también podría ser Game Feel, es decir, el cómo Sí. nos sentimos, es decir, cómo nos sentimos de cómodo. Yo creo que aquí un ejemplo bueno sería, por ejemplo, que lo escuché, bueno, que lo vi en su día, que era el de Spider-Man, el del, no sé si Play 4, Play 5, no me acuerdo ahora Ujú. mismo, pero bueno, de los últimos que han salido, que el movimiento es como tan suave, como que te, ¿sabes? Como que eres Spiderman, joder, entonces te Tal tienes cual, que sí, mover sí. fácil. Y esa sensación de puedes ir de un punto a la ciudad a otro y vas súper Mm, rápido y súper cómodo. Es mm. decir, no es como lo típico de los juegos, ¿no? Viaje rápido, voy aquí, me voy aquí y ya está. Ok, una pantallita de carga como un Pokémon, que pasa Tal ahora, cual. y ya está, Y para ¿no? adelante, sí. Sí, Entonces, vaya, el game feel es todo en un juego. En plan, hay una cosa que se llama el 90-90, mm, que es que un videojuego es 90%, el primer 90% es el juego y el segundo 90% es que se sienta bien. Y mm, muchas veces no infravaloramos el tiempo que lleva que cualquier jodida mierda que haga la jugadora sí. tenga feedback. Que a mí es una cosa que me encanta. Me gusta más que hacer el propio juego. Me gusta, pues eso, hacer las vibraciones del mando, o hacer que una animación tenga su curva y que Mm, salgan unos efectillos y que esté. Que si tú pulsas 2 veces el mismo botón, pase lo que tú crees que va a pasar, lo que se siente natural. Y el ejemplo que pones de Spider-Man es la definición de cómo hacer algo simple, porque estás dándole a la para ir para adelante y dándole al gatillo para tirarte la araña y que se sienta de la hostia. mm, Porque es lo que tú has dicho, que también lo comentaba Mark Brown en su vídeo, de que lo mejor que tiene Spider-Man es que te sientes como Spider-Man. y Y eso ahora, son mil cosas, tío, en plan, es desde el sonido que hace la telaraña, el tiempo que tarda la telaraña en viajar al edificio, dónde viaja, porque quedaría muy mal que tú tengas un edificio aquí pegado y la telaraña vaya allí, cosas así. Las animaciones de Pito, de Miles, cosas así. Entonces son como un montón de pequeñas cositas que se añaden sobre algo que ya funciona, que hacen que el juego sea increíble. Y la compañía que mejor ejemplifica esto yo creo es Nintendo. Porque en alguna entrevista, no sé dónde lo vi, esto lo típico, lo ves en algún sitio y ya no te acuerdas de la fuente. Decían que siempre que sacan un Mario en 3D, la primera tarea que tienen es que Mario, o sea, que sea divertido mover a Mario en un escenario vacío. Tú imagínate el sí, Mario sí, Odyssey o el Galaxy, todo vacío y es simplemente dar saltos por ahí. Cuando eso es divertido, entonces empieza el juego. Y ostras, eso es priorizar el game feel a un nivel absurdo. Por eso salen tan pulidos los sí. juegos que hacen ellos, ¿vale? No digo el Pokémon Arceus, digo No, el sí. Mario Odyssey y cosas así. Sí. No, sí, 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 por eso. Además, normalmente, esto no sé si tú también lo haces como tal, que es como una especie de sala así vacía o con muchos objetitos, donde tú vas moviendo al personaje, eso en Mario yo lo he visto alguna vez, de, pues eso, ¿no? Para probar plataformas y tal. Y Sí, claro, en juegos de ese tipo tienen que estar como eso, como tú dices, tienen que estar muy pulidos, porque al final tienes que sentir joder, que te mueves a gusto, ¿no? Es decir, que responde bien, cuando vas saltando con el Mario hace ¡wow! ¿Sabes? claro, claro, Esa- los SFX y demás, sí, sí, tal cual. Exacto, o sea, y luego con esto de Game Feel también, yo diría, aparte de la música también, es cómo te vas sintiendo, ¿no? Es decir, porque yo creo que también esto al final es un poco como una película. Y es Mm, que al final, tú imagínate, claro, un videojuego súper largo, a lo mejor el juego de 50 horas, de 100 horas, tienes que ir manteniendo a esa persona sí, como tal, es decir, que vaya viendo emoción. Seguro que has jugado al típico juego de, joder, es que he jugado 2 horas y me parece un petardazo, tal ¿no? cual, ¿eh? Que se te hacen como 10 horas y luego te echas un lo que sea y dices, hostia, que Sí, llevo ya 20 horas, ¿qué dices? exacto. Sí, A mí sí. me pasó. A mí me pasó con. No sé si te suena el. ¿Cómo se llama? The Evil Within, creo que se llama. Ah, Devil Within, sí. Sí, No lo he a jugado, mí, pero sé cuál es. a mí el primero, o sea, me gustó como tal, pero hubo, no sé, me acuerdo, como una época o, bueno, una parte del juego que se me hizo como Mm, larguísima. O sea, es un juego así, rollo Resident Evil, para que la gente se ubique. Y no sé por qué, pero se me hizo como súper, súper largo. O sea, y luego me gustó, pero es como...
Sí, que tiene ahí un bajoncillo. Exacto, es como que estás ahí avanzando y como que ves que no avanzas y estás como no en un eterno pasillo, pero es como, joder, llevo 10 horas o 5 horas Sí. haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, Mm. eso es muy también muy difícil, yo creo que en el mundo de los videojuegos, porque luego está, pues eso, las típicas misiones estas Chino Farmer, que se dice, ¿no? Claro. Que la gente es en plan de, yo es que no puedo ver el mapa, Sí, sí, yo no sí. puedo ver el mapa con Crea un poquillo misiones. ahí de ansiedad Te da aposta, sí. ansiedad, claro, que Mm. eso lo harán aposta, ¿eh? Mira, vamos a rellenarle, ¿no? Como cuando en su época hacían lo de los coleccionables, bueno, que lo siguen Sí, haciendo, de mira, les vamos a poner aquí 100 cosas y que las busquen. Digo, claro, tal cual. y luego saca uno al día siguiente de un vídeo de 5 horas de buscando todo esto. Todas, sí, los putos cuervos del God of War, ya ves. Exacto. La Cosas así. hostia. Exacto. Y Sí. luego también, otro hilo que tenía que me pareció muy bien, muy interesante, y creo que este lo tienes en vídeo. Bueno, no, este creo que era vídeo. Que es el tema de cómo diseñar un buen jefe, ¿no? Que un poco con lo que comentabas de Malena. Mm. Un buen jefe, ¿qué tiene que tener para que sea, digamos, ese jefe que nos acordamos, que decimos, guau, es que este me lo he pasado y es que no se me va a olvidar? Sí. Bueno, tiene que tener, lo que no tiene que tener es el ataque ese de Malenia de la cascada. Eso es lo que no tiene que tener. Eso es lo Nada, sí, primero. eso es lo primero. Malenia es un mal boss, nunca ha sido un buen boss, no vamos aquí a mentirnos. A ver, a mí los jefes yo creo que es de las cosas seguidas de los tutoriales que más me gusta. No sé muy bien ni por qué, en plan, entiendo porque es un momento muy emotivo, emocional y es difícil y tal y cual, pero me flipa, en plan, porque es un poco el clímax de una montaña rusa emocional, que era lo que comentábamos antes del Gamefield, que culmina con esa pelea. Entonces, para mí un boss tiene que cumplir dos roles, un rol narrativo y un rol puramente de gameplay. Para funcionar bien. El momento narrativo, pues lo que comentábamos, esto es un punto de inflexión en la historia. Es como el clímax en una peli o en un libro o lo que sea. Estás marcando el final de una etapa, ya sea del juego, del nudo o de lo que sea. Entonces es importante cumplir las expectativas que has creado. Entonces, si tú entras a un pasillo de un boss, como es el del final del DLC del Bloodborne, que está todo lleno de cadáveres, que parece que están rindiéndole culto a un ser, lo que sea, y luego llegas y es Peppa Pig, pues probablemente te vas a sentir decepcionado. Claro. Que igual luego está guapísima, pero como que tú te esperabas otra cosa, no a Peppa Pig. En cambio, si te encuentras un bicho de la hostia del Averno, bueno, sin hacer spoiler, pero el bicho que sale, seguramente te sientas mucho más realizado. Así que, ¿qué? Crear unas expectativas, cumplirlas y luego, sobre todo, darle un buen final, porque los humanos tenemos un problema en la cabeza o una bendición y es que solamente nos acordamos del principio y del final. Esto no va a pasar a nosotros con esta conversación, probablemente nos vamos a acordar de lo que hemos dicho al principio y de cómo nos despedimos, pero no del medio. Entonces, si tú tienes una pelea de la hostia que acaba simplemente con el enemigo haciendo así y popeando y desaparece en la nada, sin una splash screen ni nada, simplemente desaparece, pues te vas a decepcionar. Entonces, dedicarle un poco de recursos a una buena cinemática de final de pelea, una recompensa que merezca la pena, etcétera, ayuda mucho. Eso a nivel de narrativa. Obviamente, todo esto no vale de nada si luego el gameplay no acompaña, porque un videojuego es sobre todo gameplay y narrativa. Y a nivel de gameplay, pues esto depende un poco de lo que busque tu juego. Yo creo que hay jefes que son tipo puzzle, que simplemente te están desafiando más a nivel intelectual, y luego hay jefes que son más técnicos, ¿no? Como son los de From Software, ¿no? Los de Sekiro, Bloodborne, etcétera. Y lo bueno es que hay un estándar muy férreo en la industria y es que los jefes pueden tener fases. Entonces puedes usar cada fase para montar un mini tutorial, que hablábamos antes, de la mecánica principal del jefe. Que esto lo hace muy bien en Santa Mónica, con sus jefes en God of War. Ellos tienen checkpoint entre los jefes para hacer cada fase más difícil, pero donde a lo mejor, sin hacer mucho spoiler, en plan un dragón en la primera fase solamente te tira, solamente pisa al suelo. En la segunda fase pisa al suelo y crea una onda y además escupe fuego. Sí, va Y en la como tercera mejorando, fase, ¿no? claro, va mejorando, efectivamente. Entonces, la primera parte de la pelea sería enseñarte algo, rollo te está preparando para algo y luego tienes que explotarlo. Vale, Claro. ya te he preparado y ahora viene la pelea de verdad. Que esto lo hace también mucho Zelda y lo hace Sekiro. En Sekiro los jefes pasan por distintas fases y la última suele ser la más jodida porque es cuando tiene todas las habilidades y ahí te está retando de verdad. Así que yo creo que un boss lo que tiene que hacer es enseñar y desafiar, las dos cosas. Y luego con el tema de la dificultad, porque eso hay que medirlo muy bien, es decir, tiene que ser difícil, pero no tiene que ser tampoco
imposible, es decir, porque tú puedes hacer que el boss te dé una hostia y te deje a 1 de vida y claro, dices, joder, pues eso también saca mucho a veces del juego, es decir, en los Dark Souls no, porque es así, pero en el resto de los videojuegos yo creo que sí. Es importante ese medirlo bien, como Sí, tal, ese balanceo. ese balanceo. Y luego, no sé si estarás conmigo, no sé si lo llegaste a jugar, que yo creo que es el peor final que yo he visto en un videojuego, que hay muchos, pero el que ahora mismo recuerdo yo más a nivel de... Breath of the Wild. No, ese No, lo tengo que peor, jugar. sí, hombre. Pues, sobre todo, pues fíjate, porque lo que has dicho, lo del principio y el final, y me acuerdo del final y me parece de los peores a nivel de final, que es el de Batman, el del Arkham Asylum, que el jefe... No lo he jugado, pero... Que básicamente, bueno, es, bueno, sí, lo vi el haciendo primero. research. Es el tío este que te tira cadáveres o algo así, que está todo fuerte. Sí, pero no, ese no me acuerdo cuál era, pero sí, a ver, creo que va por ahí, pero era como súper sencillo, o sea, era el, sí, es el que dice, el de Joker con una Que está todo droga, petado. que es, exacto, Sí. pero es ridículo. O sea, que te manda minions, era, no que te los tira. sí, te eso manda es, minions. algo así, Eso sí. es. Es como un... O sea, yo ahora mismo no me acuerdo de la pelea, pero recuerdo acabar la pelea y decir, pero qué mierda es esto. Claro, O sea, ¿cuándo viene ahora el jefe de verdad? Sí. claro, o sea, además que entre medias, yo creo que sale Bane, sale también diferentes personajes, ¿no? Y es súper chulo, es decir, esas son peleas muy guapas. Pero es que esa, claro, ya te esperas al Joker al final, hostia, pues Claro. el Joker, a ver qué me espera, ¿no? Tal. Y claro, tú sabes que el Joker cuerpo a cuerpo no va a ser bueno, pero puede tener otras opciones, ¿no? Otras alternativas. Y además, el Joker, joder, que es el Joker. Claro. Y ese juego, o sea, es que fue, te lo juro, creo que era como tú decías, que te tiraba Minion, tenías que matar a 4 y luego era el típico, le das al círculo, pum, le das un golpe y ya está. Y es que no me acuerdo, pero era ridículo. Sí, igual se quedaron sin tiempo o lo que sea, pero el problema es eso, que si planteas expectativas y luego no las cumples es mucho peor que no plantearlas, simplemente pon otra cosa o lo que sea. Exacto. Y luego otro que me acuerdo también, que además es un juego que me gusta mucho, es el del Señor de los Anillos, el del... ¿cómo se llama el primero? El de Guerra de Mordor, es que no me acuerdo el nombre. Sé que el segundo es Shadow of War. Shadow of Mordor y luego... Sí, Shadow of Mordor, ¿no? Ese, el primero. Uno que era... Además era así sencillito y yo creo que en un fin de semana te lo hacías. Pues yo me acuerdo que ese, el último, es el típico de una cinemática, te van hablando y tienes que ir a puntos y como matando a fantasmitas o no sé qué rollo. Durísimo. Que llega su... Que es, o sea, te lo juro, es para mí... O sea, patético. O sea, digo, un juego que me encanta... Digo, y le habéis tenido que dar un final, que luego le dejan un final ahí como medio abierto para el segundo y tal. Pero, o sea, ridículo. O sea, ese tipo de jefes que ya te están, ¿sabes? Lo típico, ¿no? De que te están diciendo, ¡buah! Es que te voy a machacar, es que no sé qué. Te muestran su fuerza. Pues mira, soy tan fuerte que no sé qué. Y luego es una mierda de cinemática que le das a 4 botones y ya está. Es decir, no hay esa sensación, ¿no? Esa sensación de te quiero machacar y quiero luchar. Ese es el tema. Es decir, por eso yo creo que es súper importante el jefe final. O un buen jefe. O sea, no tiene que ser el jefe final, pero un buen jefe como tal. Te tiene que ser un desafío. El final es más importante. Lo que pasa que yo entiendo a la gente que se tiene que enfrentar a esa tarea de diseñar el jefe final, que es mucha presión. Porque si haces un jefe igual que los anteriores, decepcionas. Si intentas algo nuevo y te sale mal, decepcionas. Entonces tienes como esta presión de tengo que hacer algo nuevo y que encima funcione. Yo en general no me he tenido que enfrentar nunca a eso, pero si tuviera que hacerlo, iría a lo seguro. En plan, y llamadme cagado si queréis, pero creo que funciona. En plan, From Software y God of War lo hacen mucho, de rollo, te ponen un jefe que tampoco es aquí lo más difícil del mundo y cumple su rol narrativo sobre todo, y pa'lante. En plan, Gael, por ejemplo, de Dark Souls 3 me parece perfecto, porque no es ni muy fácil ni muy difícil, y es espectacular, que es una locura. Y encima es literalmente guts, o sea que es perfecto. Yo creo que los buenos ejemplos, aparte de lo que has dicho tú, de los God of War, yo creo que son de los mejores, cómo te lo introducen también, ¿vale? Porque no es entro en una sala y ya está, y a luchar, ¿no? Es decir, pues una conversación, no sé qué, rollo cinemática, así un poco God of War, y no sé, que haya como un enfrentamiento, pum, y pelea, ¿no? ¿Y dónde estás? Y sí, ya luego hay cinemáticas entre medias, eso está muy bien. O sea, eso está currado, básicamente. Esa es un poco la idea, ¿no? Y luego, ya digo, no solo el jefe final, sino al final los jefes
yo pienso que tienen que ser como si fuera una especie de examen, ¿no? Es decir, Sí, tal también cual. también pasa mucho que tienes una habilidad nueva, ¿no? Y luego llega al final, es como un miniboss, es decir, algo más sencillito, pero tienes que utilizar esa nueva mecánica, rollo, pues mira, ahora tienes unas bolas arriba, ¿no? O yo qué sé, que tienes que lanzar y es esa nueva habilidad, ¿no? Entonces tienes que aprender a usarla, es como, vale, ya te he enseñado lo básico, pues ahora es como el examen, ¿no? Y eso también Sí. es diseño al final, No, sí, sí, básicamente. tal cual. Vaya, los dos primeros bosses de Bloodborne son eso. En plan, si te has pasado a la bestia clériga y al padre Gascoigne, te puedes pasar Bloodborne entero. Por eso morí yo, creo que 70 veces en esos bosses. No he muerto más en un boss que en esos, porque no aprendía cómo se hacía, cómo se jugaba ese juego, y hasta que no aprendes, no te lo pasas. Mm. Mm. Luego otra cosa también interesante que he visto es el tema de el inventario, ¿no? Esto lo hemos visto en todos los juegos, típica mochila, ¿no? Pum, y todos los Sí. objetitos, el típico menú, porque eso es un menú al final. O Mm. sea, es decir, el inventario, por ejemplo, mira, uno que hice yo bueno, lo hice como un ejercicio, que era Sí. la bolsa de Pokémon de la Ah, primera hostia. generación, Qué guapo. que básicamente, no sé si te acordarás tú, pero eso, si lo extrapolas, claro, estamos hablando también de un juego del cerca de los 2000, o sea, es bastante antiguo. Claro, eso es un array. Y ya está, es decir, Tal un cual, una array matriz y pa'lante. y ya está. Claro, luego, si los ves ahora, es como súper, bueno, no más complicado, pero es Mm. como que hay diferentes bolsas, que tienen diferentes secciones, no sé qué, que ya yo veo a los personajes de Pokémon cada vez tienen que estar más fuertes, porque tienen mochilas cada vez Sí, más que van ahí gordas. cargando con, vaya, 40 kilos. Exacto. Sí, hay mogollón de Entonces, memes de eso, del protagonista de un videojuego con con 80 las bots, espadas ya ves, con 80 espadas y luego... y todo chill. Sí, sí. Exacto. ¿Cómo podemos diseñar un buen inventario? Bueno, es una tarea complicada, yo creo. Mm, Eh, Bajo mi punto de vista, lo primero que habría que preguntarse es el rol y la importancia del inventario, porque, por ejemplo, el ejemplo que has dicho tú, el inventario de Pokémon no es más que un sitio donde guardar cosas, mm, pero el inventario de Moonlighter es una mecánica entera, porque tiene pues eso, su desafío de puzzle y demás. Entonces, si tienes claro cómo de importante es el inventario y en el caso de que tenga la suficiente importancia, qué rol cumple, porque si tiene baja prioridad y es solamente una bolsa donde almacenar cosas, pues yo haría lo que tú has dicho, en plan un array y y a ya tomar por está. culo y ya está. Le pueden Exacto. meter gamefill a los menús como persona y tal y cual, eso ya a tu decisión. Pero si quieres que el inventario cumpla un rol dentro de la jugabilidad, es importante plantearte cuál es ese rol, porque hay inventarios que son un desafío, como son el de Ghost Runner o el de Moonlighter, e inventarios que son un momento de tomar decisiones, en plan, como Mm, pueden ser el de Subnautica, entendiendo inventario como no solo lo que llevas tú, sino todo el almacenaje, por cierto, o una manera de expresarte, como es Minecraft, cosas así. Entonces, si tu objetivo es ese, que el inventario sea una mecánica más del juego, pues simplemente hay que tratarla como la misma, como cualquier otra mecánica, haciéndote preguntas como cómo interactúo con ella, puedo pausar mientras estoy en el inventario o no, porque nada tiene que ver la pausa en Dark Souls, que te matan, con la pausa en God of War, que puedes claro. Eso, tranquilamente mirar tus armas, no sé qué. sí. Y vaya, el ejemplo que ponía yo en mí, lo que me parece magistral es Dredge, porque Dredge coge un poquito de todas estas soluciones y lo junta en un cóctel que es perfecto para el tipo de juego que es. Entonces allí, por ejemplo, no es que no pase o sea, en Dredge, cuando abres el inventario, lo puedes abrir en cualquier momento, pero sigue no ocurriendo cosas en el juego, que no Mm, puedo decir porque es spoiler, pero no pasa el tiempo. No pasa mm, el ciclo día y noche, que es como un recurso más que tienes a tu disposición. Es decir, que si te está persiguiendo un bicho, te va a pillar, pero no claro. pasa el tiempo. Mm, Entonces es como le añade tensión. Luego lo usan como momento tanto de toma de decisiones como de un pequeño puzzle para que cambies un poco el chip, porque es un juego que no tiene mucha jugabilidad en tiempo real y el hecho de tú tener ahí el ratito de ordenar los peces y moverlos, como cuando estás quieto no pasa el tiempo, te puedes tirar todo lo que quieras ahí, es como mm, mola hacer eso. Y bueno, que tiene un game feel de la hostia, en plan la gilipollete cuando giras un pez, que haga como un overshoot de la sí. posición y gire un poquito más y luego vuelva. Es que esas gilipolleces de verdad que Mm. son magistrales, vaya. Es Así que, por hacer resumen, te diría eso un poco en plan. Primero, la importancia que tiene, qué rol cumple, y en el caso de que cumpla un rol, trátalo como una mecánica. No lo trates como un inventario, trátalo como una mecánica más, igual que tratarías el salto, el combate o lo que sea, los sí. tutoriales, cosas así. Claro, es que en algunos juegos yo te diría que es casi un minijuego.
prácticamente, porque tienes que ir haciendo cosas. Yo, por ejemplo, hace poco jugué al Borderlands 3, que yo creo que es un muy buen ejemplo de diseño digamos, de inventario, porque al final también tiene que ir el inventario acorde al juego. Que esto no hay es que los inventarios tienen que ser así, cada uno es diferente. Como Claro. hemos dicho, ¿no? El de Pokémon pues en su día era pues eso, una lista, y ya está. Hoy en día sigue siendo así, pero en diferentes secciones. Es decir, al final, bueno, en Pokémon es así también. O sea, Sí. nadie se ha quejado, pues ya está, tirando para adelante. Adelante. Pero luego hay juegos, por ejemplo, como te digo, el de Borderlands, que te sale el muñeco, se te queda así, ¿no? Como si se abriera un holograma, ¿no? O algo así. Y entonces eso, pues tienes el menú por aquí, tienes las armas, puedes ir viéndolas, o el tema de las habilidades, ¿no? Luego hay juegos que juegan, ¿no? Mucho con eso, ¿no? De separa, ¿no? Y lo que tú decías, ¿no? De que va siguiendo o sea, que Sí, el continúa. diegético o lo que sea, sí. Exacto. Que eso yo me acuerdo que pasó mucho en el trastorno de Resident Evil 4 al 5. Porque en el 4, ¿no? El mítico, tú tenías el maletín y tú podías ir ordenar. Vas girando, sí. Que había gente que decía, no, había como competición de a ver cómo lo ordenas de puta madre, ¿sabes? Ahí en plan de, no, mira, tengo aquí las granadas, aquí. Ahí hay un síndrome de ordenamiento brutal, ¿eh? O sea, Tal cual, sí soy. pero luego en el 5 cambiaron eso realmente, es decir, le hicieron como más simplón y era rollo de, pues es lo que tú decías, ¿no? Que tú cogías algo, una granada o lo que sea, pero te podían estar pegando, ¿no? Entonces, claro, eso son decisiones también al final, es decir, pasamos de el maletín del Resident Evil 4 a algo más dinámico, que entiendo que al final la idea era un poco eso, ¿no? De hacerlo más dinámico. Sí, a lo mejor digamos, querían no hacerlo tirar por tan algo más de pausado. acción o Exacto. algo Entonces, por el estilo, sí. al final son decisiones, ¿no? Es decir, yo creo que también el tema del inventario lo que tiene que cumplir también es un poco de respiro a veces. Es decir, Sí. porque hay veces que, pues eso, ¿no? Pues es un poco de como una parada, ¿no? Como cuando estás haciendo una caminata, haces una parada, descansas, no descansar como tal, sino de, vale, pues tengo estos objetos, a ver qué necesito, crafteo esto. Es un poco como que a veces hay que dejarle espacio al jugador, ¿no? Esto no sé si lo has No, visto. tal cual, se crea un bucle más interesante. Exacto, no sé si lo has visto, pero en las pelis de acción esto pasa, es decir, tú no puedes hacer una película de acción donde del minuto 1 hasta el final esté todo con explosiones, Explosiones, bombas, no sé. coche, disparos, sí. Claro, ¿qué pasa? Hay partes donde es así, pero luego hay momentos donde es más tranquilo, más relajado y luego vuelven otra vez. Y yo creo que en los videojuegos pasa también. Y al final eso es un poco como algo propio, ¿no? Es decir, tú te lo generas, ¿no? Tú solo con ese inventario, con el Minecraft, ¿no? Cuando haces, lo coges y inventas y haces cosas, historias. Pues es un poco yo creo que el rol que tiene que tener y sobre todo que esté muy bien integrado con el espacio donde estés, ¿no? Pues yo digo, el de Borderlands yo creo que me parece el mejor ejemplo. Seguro que hay muchos más, pero la cosa está en que eso, ¿no? Que se integre, que sea algo más, que sea si estás en un mundo futurista, que sean hologramas, o yo qué sé, si estás en algo prehistórico, pues que tenga ese entorno prehistórico, ¿no? O que tengas que ir a una bolsa, o yo qué sé, cosas así, ¿no? Sí, a ver, cuando es diegético mola mil, vaya, en el Astronier, Claro. cuando pillas las cositas y te las pones en la mochila y están Claro. físicamente en la mochila, eso mola mogollón. Exacto. Es muy complicado de hacer y es También. algo que no se le suele dar muchos recursos, pero cuando se hace mola mucho. Que luego está muchas veces esto de la mochila infinita, ¿no? Que es lo que decíamos con Claro, el bolsillo de Doraemon, sí. que tienes 80 cosas y empiezas a vender y esto es muy típico del juego de rol, ¿no? Que dices, madre mía, Sí. las espaldas que tiene que tener ese hombre, ¿no? Tal cual, sí. Y con el tema del sistema de combate de turnos, que yo creo que esto lo hemos jugado todos, ¿no? El tema de Final Fantasy, que bueno, también lo de Dragon Quest. ¿Tú crees que son sistemas buenos o malos? A ver, te voy a dar la respuesta que nadie quiere, que es depende. Claro. A ver, yo no soy el mayor fan de los sistemas de combate por turnos, pero también le he echado 1000 horas al Darkest Dungeon, entonces tampoco sé muy bien qué soy. Así que Sí. yo creo que es simplemente una cosa que está en la cuerda floja de ya ser demasiado de nicho. Sí. Entonces, y que es muy complicado de hacer bien. Entonces, yo creo que tienen cavidad y hay juegos que lo han llevado muy bien,
No voy a decir que Darkest Dungeon sea perfecto porque no lo es, pero hay juegos que lo llevan bastante bien. Into the Breach, el Mario & Rabbids y demás son buenos ejemplos del combate por turnos. Yo creo que lo que hay que intentar evitar es que el combate por turnos sea un medio para la espectacularidad de los turnos, ¿no? Que esto me ha pasado a mí ahora jugando Sea of Stars, que lo siento por todos los fans y que haya ganado el Game Award, pero a mí me ha parecido una santa mierda. Me ha parecido precioso visualmente, pero el gameplay me ha parecido una basura. Y creo que tiene el problema de que al final es como, si a ti te estimulan el apartado visual y sonoro, te va a durar una hora. En plan, en una hora te has acostumbrado ya a la estética del juego y te da igual. Si tú lo que estás haciendo no es divertido, te va a cansar. Entonces, muchas veces los turnos se convierten en una repetición y un proceso. Y es rollo, vale, tengo que atacar a este enemigo porque tiene esta debilidad. Le ataco, te atacan. Vale, ahora me tengo que curar porque si no me matan. Es decir, que si no eres tonto y no quieres morir, no vas a morir nunca. Y de la misma forma, también es una putada que haya juegos que te maten por RNG cuando no es tu culpa. Entonces yo creo que hay que encontrar un poco el punto medio y hacer que el sistema por turno sea satisfactorio antes del ataque y durante el ataque. Porque durante el ataque, por ejemplo, Sea of Stars lo hace perfecto, porque es súper satisfactorio, pero antes del ataque no hay ninguna decisión. Porque hay tan poco mana y tan poca variedad de enemigos y de ataques que no decides nada. En plan, y muchas veces da igual lo que hagas. ¿Y cómo se puede hacer interesante esto? Creo yo. Añadiéndole más variables. En plan, por ejemplo, los primeros Pokémon no podían jugar con un mapa en 3D dinámico que se moviera como tiene Mario & Rabbids o Into the Breach, porque no había potencia. Pero hoy en día creo que tenemos un montón de posibilidades de exploración de este sistema que se van a ir aprovechando durante los años, como han hecho por ejemplo ahora el Rebirth, que es un sistema híbrido, o eso, el Mario & Rabbids o el XCOM, cosas así. Añadir variables como el espacio o el tiempo o estadísticas elementales que no sean simplemente elijo este ataque, sino elijo este ataque de este integrante del equipo en esta dirección, bajo estas circunstancias y demás. Yo creo que eso es un poco la idea. Y luego, obviamente, pues que sea satisfactorio una vez que lo ejecutas. A mí me mola mucho la saga Mario y Luigi, que tiene ya sus años y por desgracia se fue a la bancarrota, porque todos los ataques requerían de tu atención para era hacer como más daño. Un gameplay, ¿no? Rollo, pues, Eran minijuegos. Sí, exacto, eran minijuegos. Entonces molaba mucho eso porque tenías que estar atento y podías incluso pasarte las peleas no hit si lo hacías perfecto. Y eso a mí me molaba mucho. Claro, yo lo que veo con el tema del sistema de combate de turnos es que, para empezar, yo creo que se hizo en su día porque era sencillo, ¿no? Porque claro, los típicos, sí. por ejemplo, Final Fantasy, ¿no? De atacar tal, nos acordamos más o menos. Yo me acuerdo de, por ejemplo, el 10, que era así, prácticamente. Pero claro, luego al final con el tiempo se ha ido evolucionando y yo creo que donde más lo ha percibido esto ha sido, por ejemplo, la saga Final Fantasy. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que en el 10 era tal cual sistema combate por turno tradicional, digamos. Luego me acuerdo que el 10-2 como lo hicieron diferente, ¿no? Como que era... o sea, era como de turnos, pero rollo dinámico, ¿no? Que si tú te quedabas quieto, los enemigos te podían estar atacando, cosas así, ¿no? O por ejemplo, en el... Creo que era en el 12, que luego eso creo que también lo ha sufrido mucho en la saga Final Fantasy. Que por ejemplo era totalmente diferente, era pues eso, ¿no? Que te ibas moviendo y era como un poco automático, que tú los podías como programar, entre comillas, y cosas así. Y es un poco eso. Luego algunos han vuelto para atrás y lo han hecho como más... Claro, siempre han estado como en esa línea de no queremos volver a lo clásico, pero tampoco nos queremos ir a lo más moderno del mundo. O sea, no queremos que ya sea un juego de acción, ¿no? Un juego de acción, sí, rollo Bayonetta. Exacto. Sí, hombre, yo creo que pueden encontrar oro ahí, ¿eh? Lo que pasa que, claro, siempre la gente que explora se come toda la mierda antes de encontrar lo bueno. Entonces hay un montón de iteraciones que, bajo mi punto de vista, en Final Fantasy no han funcionado y ahora están empezando a encontrar una fórmula que funciona. Y a mí personalmente el modelo este híbrido de combate semi por turno, semi en tiempo real me mola mucho. Y les permite a los diseñadores no tener que pensar tanto decisiones como las que hemos comentado antes, porque si tú tienes que decidir un ataque en 3 segundos, no hace falta que me ponga 20 ataques, porque no me lo voy a leer todos. Claro. Y añade un poquito de gameplay en tiempo real, que es lo que a mí me gusta, a sistemas que antes no lo tenían. La putada, que es súper caro de hacer, pero bueno, ¿quién lo va a hacer si no es Square Enix? En plan, más recursos que ellos. Claro. Pero luego también creo que lo que le pasa, o creo que yo diría que ha envejecido mal.
Es decir, no quiero decir que sea malo, ¿vale? Quiero decir que hoy en día, sobre todo yo creo que las generaciones nuevas, tú piensas que esto es para chavales también, o sea, los que más van a jugar es esto, los chavales. Es como, yo creo que ahora mismo a los chavales como tal, de ponle 14, 15 años, le pones un sistema de turnos a los Final Fantasy de antiguo y yo creo que les costaría, porque es en plan, necesitan como estímulos, no sé. Ya, eso no lo había pensado, esa es buena. Es decir, necesitan como, pues eso, ¿no? Yo creo que fue poco el cambio que hicieron ahí en Final Fantasy porque, claro, es como, joder, pues cada vez está jugando gente nueva y... No, en plan, iba a decir que me parece interesante lo que dices, porque claro, si ahora estamos acostumbrados a estímulo, Claro, es estímulo. y el 90% del gameplay de combate por turnos es leer menús, pues dices, hostia, igual no funciona. Claro, que luego está el ejemplo totalmente contrario, que es Pokémon, que sigue así desde entonces. O sea, es una cosa que a mí me parece alucinante el tema de Pokémon. Es decir, es que sigue igual. O sea, igual, pero... o sea, el luchar, mochila, huir, Pokémon, es que eso lo mantienen. O sea, con mucho le añaden una cosa... Y ya está, es decir, es el gran ejemplo en la programación de si funciona no lo toques. Sí, la navaja de no sé cuánto, ¿no? De Ocla no sé cuánto. Exacto. Yo muchos años fuera de la carrera, no tengo ni idea. Bueno, y otra cosilla más que también veo muy interesante y que esto es algo que yo lo veo muy complicado porque hay que diseñarlo muy bien y es el tema de los acompañantes. Es decir, ¿cuántas veces nos habremos cagado en la Ashley del Resident Evil 4? Épico. Yo creo que es el ejemplo perfecto de cómo no hacer un acompañante en videojuego. Hacerlo asqueroso, que lo llevas y tienes ganas de que se muera el personaje, que estás a favor de los otros. ¿Cómo podemos, digamos, diseñar un buen acompañante? A ver, yo creo que el sistema, o sea, el proceso mental es muy similar al de los jefes. En plan, los acompañantes tienen un rol narrativo y tienen un rol de gameplay. Quizá un poquito más heavy en la narrativa, porque al final si tú piensas en Elizabeth, sí, hace cosas en las peleas, pero sobre todo está ahí para dirigir la historia. Tenemos que preguntarnos primero qué queremos transmitir con ese acompañante. Al final, las relaciones humanas son lo más intenso que hay en nuestra vida, más que una batalla épica, más que cualquier cosa. Y están ejemplos como The Last of Us para que la gente vea que eso es verdad. The Last of Us es una historia súper simple, con unos personajes muy bien escritos y una relación muy bien contada, pero es una historia simple. En plan, tú empiezas el juego y no sabes cómo acaba, porque tiene aquel final, pero ya sabes todo lo que va a pasar. Y aún así entretiene y es uno de los mejores juegos que se ha hecho porque la relación es lo que dirige toda la historia. Entonces tienes que tener atención a que el acompañante no se sienta como un robot que te hace cosas, a no ser que sea eso lo que quieras, como en Portal. Sí. Y que a nivel de gameplay yo soy partidario de que no interfiera demasiado, ¿vale? Entonces, no me puedes poner a Ashley, obviamente, pero tampoco me gustan los acompañantes que son invencibles, que de eso peca The Last of Us. Sí, en plan, tú estás ahí con Joel escondiéndote de los zombies y va él y literalmente corriendo y se la pela a todos los zombies. Exacto. Y mira que tenían una puta buena excusa para contextualizar eso. Pero bueno, por no poner a Ellie de ejemplo, pones a cualquier otro que te acompaña, a Tess, y le pasa lo mismo. Atreus, o sea, contra por los... ejemplo, de God of War, que sí, es como... igual. Bueno, más que invencible es como esquivable, ¿no? Es como parece que esquiva todo. O sea, a ti te comes todos los golpes, el Kratos, y el otro como no pasa nada. Digo, joder, algo tendrá que llevar. O sea, hay una onda, tendrás que comértelo, ¿no? Tal cual, sí. Y fíjate que en Santa Mónica lo hicieron bastante bien porque hay una charla en la GDC de un tío que probablemente es la persona más carismática que yo he escuchado hablar en videojuegos nunca, que habla sobre cómo diseñaron a Atreus, que se llama Racing Atreus for Battle, que es buenísima. Os la recomiendo a todos porque es brutal. Y hablaban sobre cómo intentaban solucionar esos problemas, que se sintiera parte de la historia es, obviamente, claro. pero parte del gameplay. Entonces, como cuando tú no le miras se teletransporta para que tenga sentido que te ayude atacando, cosas así. Y lo que comentaba del rol del gameplay lo ejemplifica muy bien, porque es rollo, es una herramienta más que tienes a tu disposición, porque sus ataques van por sí mismos, pero si tú le mandas una orden te va a hacer caso por encima de todo, que eso luego tiene un plot twist muy bueno al final del juego, cuando no te empiezan a no hacer caso, y cumple su rol en las peleas, de cómo aunque tú no hagas nada se sube a la espalda de Kratos, salta y pega un arcazo o un flechazo o lo que sea. Entonces pues eso, que no interfiera en el gameplay,
y que aporte un poquito de profundidad, que ayude a los jugadores que les cuesta más, que es lo que hace Elizabeth, por ejemplo, pero sobre todo que no tengas que estar haciendo de niñera. Sí, Porque a no es ser que el juego vaya de eso, claro. pues es un problema, porque las Little Sister en BioShock 2 no son un problema porque el juego es un Tower Defense. Pero en Resident Evil 4 no es un Tower Defense. Eso es un dolor, Yo es que no sé si tú te acuerdas, pero es que es un dolor. Esa parte donde tienes que llevar a la Ashley. ¡Oh, qué dolor! Dios, es que creo que es el mejor ejemplo de cómo no hacerlo. Sí, es terrible. Y eso, yo creo que hoy en día, pues yo creo que Atreus podría ser de Kratos, porque claro, ahí también es una cosa importante, y es que tiene que acompañarte, pero no tiene que eclipsar, ¿no? Claro, que no eclipse al protagonista, esa tocha también, sí. Claro, porque es en plan de, joder, me gusta tanto el personaje de, joder, parece que me gustaría tocarlo. O que, por ejemplo, Kratos. Joder, ¿qué es Kratos? Que hemos jugado juegos, 5 o 7 juegos de Kratos. Y te ponen a Atreus, que yo creo que al principio fue como muy criticado, ¿no? De, este niño, ¿qué coño hace? Vaya estorbo, no sé qué. Pero luego al final, yo creo que sí se ha ido haciéndose un hueco, por así decirlo, y que seguramente lo vayan a meter al final de alguna forma, porque Kratos creo que morirá, o muere, no lo sé. Lo siento si spoiler, no lo sé. Pero claro, al final, yo qué sé, y luego se inventarán algo, rollo que va a una máquina del tiempo y se va a esta egipcio, yo qué sé, no lo sé. Algo de eso, sí. Sí, hay que sacar dinero, básicamente. Es lo que dices tú, que es importante que no eclipse al protagonista, porque pasa muchas veces eso, que a lo mejor empatizas más con el acompañante. También es un buen medio de transicionar sagas. A mí me parece que lo que ha hecho The Last of Us, por ejemplo, está muy bien pensado, que es hacer un acompañante tan bueno brutal, que le quita el protagonismo aposta al protagonista y hace su propio juego. Pero me parece guay. Pero sí, a ver, es que eso está como bien planteado, claro. Y eso, además, es que, bueno, ya has visto, han hecho la serie y tal. Y sí, que está brutal. Es que al final está muy metizado para eso. Entonces es importante, y que no sea un coñazo. Solo pido eso, que no sea un coñazo, por favor. que te dejen en paz. Que, además, otro ejemplo que vi, que esto, bueno, Kingdom Hearts 3, creo que era, o sea, esto de malo me refiero, ¿vale? Creo que era como que la gente dejaba de jugar y el personaje, literalmente, o sea, había veces que como que tienes acompañantes y tal, o un aliado así de estos rollo inesperado. Y básicamente tú dejabas de jugar y el otro se lo cargaba todo. Claro. Perfecto. O sea, estás tú ahí quieto y el Tarzán ahí dándole como palazos a Mickey Mouse o a quien sea. No jugaba a Kingdom Hearts, no me peguen. Claro, eso yo creo que también es importante. Es decir, no te tiene que eclipsar como tal, es decir, te tiene que ayudar. O lo típico de esto, lo que hemos dicho antes, ¿no? De estos que son invencibles, que tú los dejas, te pones ahí atrás y que ni se mueren, que esto también es importante. Esto pasa mucho, por ejemplo, en juegos rollo de disparos, ¿no? Que ni se mueren ni matan. Claro. Es decir, que están ahí como de atrecho. Son neutrales. Exacto, sí. Que eso no sé si lo has visto, el típico de una misión secundaria, creo que pasa mucho, por ejemplo, en Far Cry y cosas así, o GTA, que lo que hacen es que están ahí, hacen que disparan, ¿no? Como el Big Smoke en GTA. Bueno, pero eso es gracioso, eso está bien hecho. Pero típico de que están ahí, hacen que disparen y no hacen nada. Pero no hacen nada, sí. Es decir, es un poco intermedio, es decir, no quiero que hagas todo, pero tampoco que no hagas nada. Es decir, ayúdame. Es decir, tienes que acompañar. Una cosa es acompañar, otra cosa es ni me eclipses, ni me hagas todo, ¿no? Pues claro, y yo creo que se podría hacer que te ayude a terminar acciones que ya has empezado tú. En plan, por ejemplo, si en The Last of Us tú disparas a alguien y le das en el hombro, que el acompañante le dé en el otro hombro para rematarlo. Exacto. O que te rescate cuando te agarran, cosas así. Que ellos no lleven la iniciativa. Exacto. Y que simplemente te ayuden, eso mola. Exacto. Bueno, pues yo por mi parte no tengo más preguntas. No sé si tú quieres comentarnos algo más. No, nada, ya dejo de dar la chapa, que muchas gracias por el ratillo, que me lo he pasado muy bien. No, hemos hablado un poquito de todo, a mí me parece súper interesante y me han dado hasta ganas de jugar a algo, fíjate lo que te digo. O sea, fíjate, pues mira, que son lo bonito de esto al final, joder. Sí, me alegro. Bueno, pues antes de acabar, que siempre hacemos aquí en el podcast, es que el invitado recomiende a alguien que pues te gustaría pues que viniera aquí al canal. Es decir, puede ser pues algo relacionado con videojuegos, también puede ser pues no sé, algo de diseño de videojuegos, algo tampoco tiene que ser técnico como tal, tampoco tiene que ser por qué ser videojuegos, pero algo relacionado con la tecnología al fin y al cabo. ¿A ti qué se te ocurre?
Sí, nada, yo lo tengo clarísimo. Te voy a dar dos personas de videojuegos, que son Luis Canari, que es un coleguilla, son los dos coleguillas de Péndulo, que nos conocíamos de antes, por cierto, que eso es bonito, que es divulgador de videojuegos de programación, mucho más grande y sabe mucho más que yo, así que seguramente con él puedas tener conversaciones así más técnicas. Y le mola mucho el tema de cómo comunicar, lo que hemos hablado de los tutoriales, sobre todo, de Sí. cómo hacer que alguien que sin experiencia entienda algo. Así que ese creo que vendría guay, luego te paso el Twitter. Y el otro es un poco lo mismo, pero enfoca más al diseño, que es Charlie Sánchez. Luego te paso también el Twitter. Y a él le mola mucho también los temas personales. O sea, que si te ha gustado la conversación del principio del burnout y todo esto, te va a molar. Bueno, y sabe más de diseño porque es diseñador. Él sabe y no hace solo que parezca que sabe como yo. Bueno, pues me los apunto. Luis Canari me suena, ¿eh? Creo que alguna vez la habré visto. Me suena el nombre. Sí, Me entre suena. programadores es famosillo. Sí, sí. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias, Dani, por tu tiempo. A ti por invitarme. Me ha encantado hablar de todos estos temas. Ahora ya te digo, el Resident Evil 4 no lo voy a jugar, ¿eh? Porque ahora No, no, no. me estoy acordando de la Ashley y me está dando asco. Pero Nada, bueno, nada. a lo mejor ahora después me echo algo. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias a los que nos habéis seguido hasta aquí, a los que nos estáis escuchando también en Spotify. Así que nada más y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Chao, chao.